Everybody, welcome back to another one. My name is Luis and I am the teacher noob. El día de hoy me gustaría continuar con un poco más de vocabulario importante para las clases, no solamente para ellos, sino también cuando tengas que saludar a alguien, así como a modo de conversación por primera vez. Empecemos con algo pues muy simple. Anteriormente, en el video pasado, vimos algunas preguntas importantes, algunas frases importantes para poder pues saludar, despedirnos, dar las gracias, disculparnos, etc. Entonces el día de hoy me gustaría pues brevemente ayudarte a saber cómo generar tu primera conversación en inglés. La verdad es bastante simple. Te voy a dejar aquí al lado una pequeña construcción que no es tampoco difícil. Sin embargo, sí hay que tener en cuenta pues quién es la persona que pregunta, quién es la persona que responde y todo ello. Entonces recopilé un poco mi experiencia para poder generar esta primera conversación y pues aquí está. Primero que nada, empezamos con un greeting, ¿no? Un saludo. Tenemos vocabulario de saludos, ya lo vimos en la clase, entonces podemos empezar con un hey, hello, good morning, good afternoon, good evening, ¿no? Cualquiera de las opciones que ya vimos. Lo que puedes decir a continuación pues es la pregunta, ¿no? Hey, how are you? O sea, empezamos con un saludo, hey, hello, y después continuamos con la pregunta. How are you? How are you? ¿No? Tenemos varias opciones para decir esta pregunta, pero how are you es la más cómoda. Entonces, how are you? La persona que responde esta pregunta pues te va a agradecer una vez respondiéndote si se encuentra bien o no. I am fine, thanks. Not bad, thanks. ¿No? Siempre van a utilizar, bueno, casi siempre van a utilizar el thanks para poder decir la información. La persona, o tú, a lo mejor, quiere saber más información sobre ti en tu primera conversación, entonces te va a preguntar tu nombre o tú le vas a preguntar su nombre. Entonces, puedes empezar con una disculpa simple como excuse me, I'm sorry, una disculpa así muy leve para poder preguntarle, ¿no? Excuse me, what's your name? O I'm sorry, what's your name? En este caso, pues hacemos la pregunta what is your name, que es para saber pues el nombre de alguien, ¿no? La persona te va a decir su nombre. My name is Luis. I am Luis, no sé, cualquiera de las formas que ya hemos visto en los videos del verbo to be, por ejemplo. Y una vez que te lo haya dicho, puede generar una pregunta muy común, que es para saber, pues, por ejemplo, ahora el tuyo. La pregunta es, what about you? What about you? ¿Qué hay de ti? What about you? O también te puede preguntar, and you? What's your name? Y te vuelve a hacer la pregunta, ¿no? And you, what's your name? Entonces tú vas a responder, pues, tu nombre de la misma manera. Cuando los dos hayan dicho su nombre, lo más común es, pues, decir, es un gusto conocerte. Para ello, pues, vamos a utilizar la, vamos a decir expresión, porque prácticamente, pues, es una expresión, porque todos lo dicen, es una frase. De hecho, está bien construida, de hecho, es una frase. Sería, it's nice to meet you. It's nice to meet you. Podemos omitir la primera parte del it's y nada más decir, nice to meet you. Nice to meet you. A lo que la otra persona va a responder exactamente igual, pero ahora con la terminación to. It's nice to meet you too. ¿Ok? El to está bien, entonces, it's nice to meet you too. Ahora, si queremos continuar con la conversación y que no se quede todo apagado, porque pues sabemos que las conversations no deben de quedarse ahí estancadas, ¿no? Tenemos que continuar, tenemos que preguntar más, tenemos que indagar más. Puedes preguntar, por ejemplo, pues, ¿de dónde es? La pregunta pues sería, where are you from? Where are you from? Que es la típica pregunta, ¿de dónde eres? Responde la persona de dónde es y posiblemente te pregunte a ti lo mismo, ¿no? I am from Mexico. And you? What about you? Where are you from? A lo que tú vas a responder, pues, ¿de dónde eres? Continúas indagando, por ejemplo, no sé, la edad es una pregunta muy común para la primera conversación. And how old are you? How old are you? ¿No? Hacemos la pregunta. Recuerda que esta pregunta es un poquito más rápido de lo que aparece. Nosotros la leeríamos how old are you, pues la podemos decir más rápido. How old are you? And how old are you? ¿No? Que se note el old al final. How old are you? How old are you? Y la persona te va a decir, ¿su edad? I am 25 years old. And you? What about you? How old are you? Tú dices tu edad y continuamos. Una de las preguntas más comunes también cuando nos presentamos por primera vez es ¿a qué te dedicas? ¿A qué te dedicas? ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? Y la pregunta establecida es siempre what do you do? What do you do? O también puede ser what do you do for a living? What do you do for a living? Las opciones dependen de ti, pero las dos significan lo mismo. ¿A qué te dedicas? Mucho cuidado, que no quiere decir literalmente qué haces. O sea, sí, pero no es como ¿qué es en ese momento? ¿No? Esa sería otra pregunta. En este caso es what do you do? ¿A qué te dedicas? Le dices tu trabajo, tu profesión. Oh, I'm an English language teacher. What about you? What do you do? ¿No? Y la persona te va a decir pues a qué se dedica.
Una vez terminando esto, si ya terminaste con las preguntas, si ya terminaste de conocer a la persona, te puedes despedir. Utilizamos pues a farewell, ¿no? Una despedida. Y pues bueno, igual si quieres disculparte primero. Oh, excuse me, I have to go. See you soon. Have a nice day. Y la persona, oh, thank you. You too. Have a nice day. No, depende de la situación, depende de cómo esté la conversación, como haya fluido, pues bueno, puedes continuar con más preguntas o no. Para ello tendrías que ver más con construcción y vocabulario que vamos a ver eventualmente, entonces no te preocupes. Y así de sencillo sería tu primera conversation in English. That's it, no more. Really easy. Hello, how are you? What's your name? Where are you from? Y bueno, opciones así, ¿no? Ahora, yo sé que estas situaciones son para la vida cotidiana, la vida real. Tú te presentas con alguien y obviamente pues por primera vez sería algo muy simple. Pero también tenemos algo muy importante que tomar en cuenta, que son las preguntas que están en el salón de clase. ¿Qué pasa cuando tú estás en clase? Pues nosotros a veces queremos preguntar cosas al profesor, pero le preguntamos en español porque no sabemos cómo se dicen. Y no es incorrecto, no está mal, pero preferiríamos que fuese en inglés, ¿no? Aquí ya estaríamos hablando pues de preguntas en el salón de clase. Si tú, por ejemplo, preguntas, oh, teacher, sí, pero ¿cómo se dice, por ejemplo, la edad, pero para otra persona? En lugar de preguntarle en español, podemos incluso pasarlo al inglés. Y aquí hay unas preguntas comunes que te van a servir, ¿ok? Entonces pon atención, toma notas y después respondes todas estas preguntas al final, ¿no? En los comentarios o donde tú quieras. Pregunta número 1. Si el profesor está diciendo algo y tú no le entiendes, incluso puede ser una persona genérica, y quieres que lo vuelva a decir, le puedes decir, can you say that again, please? Can you say that again, please? ¿Puedes decir eso nuevamente, por favor? En este caso, obviamente, recuerda que el you también es para educación, ¿no? Es usted. ¿Puede usted decir eso otra vez, por favor? En este caso puedes cambiar el say por repeat. Can you repeat that again, please? Aunque pues es un poco redundante el repeat con el again. Entonces pues mejor decimos say. Can you say that again, please? Ahora, si escuchaste lo que dijo, pero no entiendes como la idea, puedes preguntarle al profesor que lo explique. Digamos que te está enseñando algo, como por ejemplo estas cosas, y que te lo explique nuevamente. Bueno, utilizamos ahora la misma construcción, solo cambiamos el say por explain. Y le preguntamos, teacher, can you explain that again, please? El profesor pues obviamente te va a decir otra vez la explicación de una manera pues tal vez diferente, tal vez igual, depende de qué tan difícil sea o no. Es importante preguntar siempre que tengas dudas. No te quedes con la duda. Cualquier duda, no importa lo mínimo que sea, pregunta. Tenemos la obligación de responderte y aparte tú tienes que aprender, es nuestro objetivo. Entonces pregunta, cualquier cosa. Obviamente que tenga que ver con la clase. Porque ha pasado que preguntan otras cosas que no tienen nada que ver y no está chido. Después, ves algo, una palabra, una frase o algo que no entiendes. Normalmente es una palabra. Entonces lo señalas y le dices, teacher, what does that mean? What does that mean? ¿Okay? ¿Qué significa eso? What does that mean, teacher? El profesor, this one, esto. Y tú, yes. What does that mean? Entonces el profesor te va a decir, pues, qué significa, ¿no? En este caso el verbo mean es significar. Entonces, what does that mean? ¿Qué significa? La parte importante, si quieres decir una palabra específica, no necesitas decir that y señalarlo. Puedes decir la propia palabra para que el profesor te diga qué es. Puede explicártelo en inglés, puede explicártelo en español, puede traducírtelo, no sé. El chiste es que es para saber sobre las cosas de las que estamos viendo. Digamos que tú no sabes qué quiere decir la palabra perro, dog. Entonces le preguntas, teacher, what does that mean? What does that mean? Y el profesor te va a responder, pues obviamente con la explicación de, pues, qué es eso, ¿no? Una definición. A dog is a pet that you have in your house that barks and it's really cute. Sometimes they're big, sometimes they're small, no sé, algo así. Entonces, si quieres saber el significado de algo, esa es la pregunta. What does that mean? Ahora, si tú tienes una actividad que tienes que hacer, un examen o alguna situación y no sabes realmente cómo hacer la actividad o qué hacer en la actividad, le puedes preguntar al profesor. O digamos que en una situación general tienes que hacer algo, pero pues no sabes qué hacer. Entonces, preguntas, what are we supposed to do, teacher? What are we supposed to do? O si quieres preguntar por ti, pues bueno, eso ya sería un poquito más específico. What am I supposed to do, teacher? ¿No? En este caso, si es en clase grupal, what are we supposed to do, teacher? El profesor te va a decir, well, you have to answer this information with the correct form. No sé, algo así. With the correct form of the verb to be. Okay, thank you, teacher, ¿no? O te lo explica en español, es igual. El chiste es que tú quieres saber qué tienes que hacer, el profesor te va a responder con esta pregunta. What are we supposed to do? Ahora, tenemos otra que me gusta mucho,
que es para saber cómo se pronuncian las cosas, porque es muy importante saber realmente la pronunciación de las cosas. Fíjate en las construcciones que te estoy dando, las preguntas, y nota algunos patrones. Hay palabras que puedes intercambiar por otras para que puedan tener diferentes significados la pregunta. Esta es una de ellas, como el de can you say that again please, can you repeat that again please, can you explain. Es la misma construcción, solo cambiamos el verbo. Aquí es más o menos igual. La pregunta es how did you pronounce that? How do you pronounce that, teacher? How do you pronounce that? Le muestras la palabra, ¿no? La palabra es, no sé, esta. Y entonces como es schedule. Entonces el profesor, no. Y entonces tú le preguntas, teacher, how do you pronounce that? El teacher te dice, es schedule. Y tú, ok, me retiro. Bueno, eso depende ya también de qué tan difícil se ponga la situación. Normalmente esto ya empieza a ponerse difícil hasta el avanzado, ¿no? En lo de inicial está fácil. En fin, ¿quieres saber cómo se pronuncia algo? Pregúntale, teacher, how do you pronounce that? How do you pronounce that word? How do you pronounce? Y la palabra que estás viendo, ¿no? Si es que la quieres pronunciar. Por ejemplo, teacher, how do you pronounce comfortable? No. The correct pronunciation is not comfortable. It's comfortable. Bueno, es una de las típicas que siempre estamos ahí como corrigiendo, ¿no? Porque es difícil. Ahora, si quieres cambiar esta situación, en lugar de saber cómo se pronuncia algo, quieres saber cómo se deletrea. ¿Te acuerdas que en un video anterior, pero se me lengua la traba, vimos el abecedario y cómo deletrear? Bueno, si tú quieres saber cómo se deletrea algo, puedes preguntarle, porque a lo mejor estás en una conversación en la que no puede escribir la persona, estás en frente a frente, le preguntas, hey, what's your name? Y te dice, oh, my name is Stephen, ¿no? Como lo habíamos dicho la otra vez, Stephen. Y tú, oh, demonios, ¿cómo se deletrea eso? Porque sé que no se deletrea igual en español. Entonces le preguntas, how do you spell that? How do you spell that? Obviamente cambiando el that por la palabra que tú quieres decir, ¿no? Por ejemplo, how do you spell Stephen? How do you spell Stephen? O también puedes preguntarle, how do you spell that word? No sé, hay varias opciones que puedes intercambiar, pero la más común es how do you spell that? How do you spell that? La persona te va a responder por el deletreo, ¿no? Tal cual. Oh, S-T-E-P-H-E-N. Stephen. Pero bueno, eso depende de la situación. Entonces ya sabríamos cómo preguntarle, pues, cómo se pronuncia, cómo se deletrea. Ahora, si tú quisieras saber cómo se dice una palabra en inglés, acuérdate mucho que es importante solamente preguntar tanto en Google Translator como a los profesores, a tus amigos, para que tú aprendas y todo esto se te quede aquí, como diría Omniman de Invencible. Piensa. Vas a preguntar, how do you say, la típica, how do you say in English, ¿no? También puedes ver la palabra, señalarla y how do you say that in English, ¿no? O in Spanish, ¿no? Si es que quieres hablar en español, no sé, las situaciones o las versiones son infinitas. Las posibilidades son infinitas. Él dice, how do you say that in English, ¿no? Digamos que tú quieres saber cómo se dice vegetales, ¿no? Y, oh, teacher, how do you say vegetales in English? El profesor te va a ayudar y te va a decir, it's really simple. Vegetables. Y tú, oh, thank you, teacher. Y el teacher, it's okay, don't worry. Ok, entonces podemos utilizar diferentes opciones, ¿ok? Acuérdate de estas preguntas porque son muy importantes para la vida diaria, ¿ok? Mientras, sigue practicando todo el vocabulario que has aprendido hasta el día de hoy. Velo utilizando, velo poniendo en las construcciones que te van enseñando en la escuela, en los videos. Acuérdate que pues esto no es tan difícil, pero tú también tienes que poner de tu parte. Si tú no practicas, si tú no pones de tu parte, pues no se va a lograr el objetivo. A lo mejor yo te doy todos estos consejos y tú no los pones a prueba. Yo ya lo sé, pero ¿y tú? No te preocupes, no es tan difícil, no te tardas tanto en aprender todo esto. Solo practice, 2 horas al día más o menos, 1 hora al día, 15 minutos por lo menos, no me importa. Practice all the time. See you. Have a nice day, guys. Thank you so much for being here, for watching me. Recuerden darle like, compartir, comentar y todo lo que ustedes quieran. Ahora, antes de irnos, quiero hacerte una pregunta. Bueno, un par de preguntas. How are you? And also, what's your name? And where are you from? And also, how old are you? And by the way, what did you do? Deja tus respuestas en los comentarios. Te dejo las mías al final. Bye bye.